Hola, ¿qué tal comunidad futbolera de Club Deportes Antofagasta? Bienvenidos a este especial, un recuento de todo lo que ha sido el año 2019, tanto para el Puma como para la gente, para nosotros como prensa. Y hay que comenzar obviamente con lo que significó la experiencia internacional del CDA, jugando por primera vez en su historia una instancia de Copa Sudamericana, una llave bastante complicada frente a Fluminense de Brasil. Un Fluminense que terminó avanzando un par de rondas más. Objetivos, estrategias de este 2019, teniendo en cuenta que el año pasado Club Deportes Antofagasta peleó título hasta terminando el campeonato, un equipo que se consolidaba quizás para este año reafirmarlo en la liga y por qué no meter un cimbronazo, un volantazo en la Copa. Esto no sucedió. El año, la verdad que ante el estallido social, ante las decisiones de los presidentes de la NFP, el CIFUP, no se terminó jugando, pero encontrando un equilibrio, Club Deporte Antofagasta de pelear por algo, terminó peleando por la zona roja, por no descender, que finalmente eso ya está controlado, por lo menos para nosotros. El año, si bien comenzó próspero, se había definido una plantilla bastante alta en costo, una inversión bastante importante, histórica, para lo que ha sido la Sociedad Anónima de Club Deportes Antofagasta, pero que la verdad no terminó nunca o no comenzó nunca. Y en este caso la Copa Sudamericana, si bien fueron dos partidos de mucho sentimiento, mucha emoción, de fútbol en la segunda etapa de Ameli, corroborando lo del 2018, él termina contrato, le renuevan para el 2019, no dio el ancho, lamentablemente. Y junto a él, su pobre rendimiento futbolístico también decantó en que algunos jugadores no llegaran a su pico de rendimiento, ni siquiera se asomaran a lo que en algún minuto mostraron el año pasado. Y terminó en una llave de Copa con incluso con una suspensión de por medio, mucha gente comprando pasajes a Río de Janeiro con entrada en mano. Bueno, la entrada se vendía en el estadio, pero finalmente cosas raras que por ahí a uno o al hincha en este caso lo dejaron un poco intranquilo. En lo futbolístico, si bien la historia dirá que jugamos una competencia internacional, que Club Deportes Antofagasta tanto en la ida como en la vuelta estuvo a la altura de la circunstancia, no alcanzó. Y aquí me quedo con lo que puede ser algo que ojalá se vuelva a repetir, que es haber vivido en cancha la atajada de un penal histórico de Fernando Hurtado, el primer gol internacional del Puma con Jason Flores, el estadio lleno, 18.000 personas controladas. Si bien no sé si todo era hinchas del CDA, se vio un estadio lleno, un ambiente de olla, de efervescencia. No, nos quedamos con esto como comenzando este menú, porque la verdad que como se prepara el 2020, no sabemos si alguna vez pronto podremos estar nuevamente jugando Copa Sudamericana o Copa Libertadores de América. Así es, Marcelo. Bueno, lo que dejó este año también dejó un buen sabor de boca en cuanto al rendimiento final que tuvo Club Deportes Antofagasta, logrando salir de esa zona roja que estuvo todo el año. Es raro decir un buen sabor de boca peleando el descenso, pero se mostró así, se salió tempranamente de zona de descenso y quizás si se hubiese seguido el campeonato hubiese tenido una posibilidad muy grande de conseguir un cupo a Copa Sudamericana. Bueno, no fue así, pero el equipo se mostró bien, se mostró seguro del objetivo que tenían, que era salir de esa zona roja, e incluso muy tempranamente me acuerdo que jugadores se me acercaban y decían que ellos no estaban peleando el descenso, ellos estaban peleando por un cupo internacional. Entonces la perspectiva de ellos siempre fue salir de ahí. Se logró, mucho mérito también del nuevo entrenador que llegó en el segundo semestre, el Vasco Vasconzábal, y los frutos fueron dando de a poco. Si bien al principio no se dieron un poco los resultados, nosotros mismos criticábamos eso de que no se estaban dando las cosas, que se estaba jugando igual que en el primer semestre. El Vasco empezó a encontrar el equipo, empezó a encontrar los jugadores que necesitaba para salir de esta zona de descenso y lo consiguió de buena forma, consiguiendo triunfos importantes, sacándole rendimiento a jugadores que no lo habían tenido el primer tiempo, el caso de Tobías Figueroa, Felipe Flores por ahí. Y en ese sentido, en un contexto ya de conclusión, lo logró hacer de muy buena forma.
Eh, Al principio de año uno veía la plantilla de Club Deportes Antofagasta y uno sentía más cosas buenas que otras distintas. No en el tono negativo, sino que esperanzando el objetivo que era pelear por la liga y pelear por alguna fase superior a la primera que se jugó con Fluminense. Y entre esta plantilla aparece, por ejemplo, nombres como Tobías Figueroa, Ricardo Blanco, Agustín Rossi, arquero que había jugado un partido de ida de la final de Libertadores, que hace poquito cumplió su primer aniversario. River le gana a Boca Juniors finalmente en Madrid. Se mantuvieron jugadores pilares como Tomás Astaburuaga, como Bruno Romo, como Gabriel Sandoval, que luego bajó un poco el rendimiento, terminó yendo a Cobreloa. El mismo Eduard Bello, que terminó lesionado el 2018, que en el primer semestre no se logró tanto recuperar desde lo físico, menos de lo mental. Él mismo nos compartió en muchas declaraciones que todavía le faltaba ese plus para llegar a lo que fue durante el 2018. Jugadores de la talla de Jason Flores que muestran un progreso constante año a año. Uno veía la plantilla y decía, bueno, Antofagasta tiene que pelear por mucho más de lo que consiguió el 2018. Esto no fue así y yo me quiero concentrar primero con lo que fue la primera rueda, en este caso los primeros 14 partidos que se juegan en esta primera fase que lo llamó la NFP, las primeras 14 fechas, que para mí el único partido que realmente tengo para recordar algo positivo fue el triunfo en la sexta fecha frente a Universidad de Chile por 3-1. Goles de Blanco, goles de Balboa, goles de Franz Schulz, que fue como un bálsamo a toda la mala campaña que ya se estaba gestando. Era la fecha 6 y Antofagasta no daba pie con bola, pero se logra ganar a la U, una U que, si nos preguntan a nosotros, decimos que en el papel dice que descendió. La NFP oficialmente, al no haber descensos junto a los presidentes, lo que se decidió en el Consejo hace muy poco, decidieron otra cosa. Pero tampoco nos representa mucho orgullo celebrar esa victoria ante un mal equipo, pero sí frente a una camiseta importante. Ahora, respecto a lo que se vivió en Sudamericana, el primer gol de la historia, en la cabeza de Jason Flores, estadio lleno, un primer partido, la ida con Fluminense en el Maracaná, un estadio histórico, con un partidazo que fue desde lo táctico muy importante, 0-0. Me parece que lo de Sudamericana va a ser el recuerdo del 2019 para muchísimo tiempo más y me quiero quedar con eso, comunidad futbolera. Siento que ojalá se vuelvan a repetir instancias así, que no sabemos si es parte de un trabajo realmente dirigencial, una estructura que apunta a logros deportivos, o realmente se juntó un grupo humano de jugadores que ya la venían remando el 2017, cuando el Arcamón termina peleando el clausura de ese año. Luego Garrameli el 2018, peleamos títulos, por ahí algo pasa entre medio que no se logra, y sí se logra la clasificación a Copa, que en el fondo resume, claro, la buena campaña del año pasado, pero que no supo mantener con todas las luces que estaban sobre el equipo este año. Así es. Bueno, la clasificación a Copa Sudamericana fue un triunfo en cuanto a lo que se había mostrado, es obvio decirlo, pero ya se había estado peleando antes, estuvo muy cerca varios entrenadores anteriores y fue como ya una ratificación de todo lo que se venía estructurando durante estos años. Pensábamos nosotros que el 2019 iba a ser la confirmación de este buen desempeño, no fue así, pero la llave de Copa Sudamericana dejó, a pesar de que quedar eliminado en la primera llave, dejó un muy buen sabor de boca en cuanto a lo que mostró Club Deportes Antofagasta. El partido allá en Brasil fue inolvidable para mí, me gustó mucho más que se jugó acá por el tema de todo el ambiente, un estadio, no sé si estaba tan lleno, pero era mucha presión, la tajada que sacó Hurtado ahí, y también ese otro punto factor, porque ya se empezó a mostrar que Hurtado no empezó porque ya es un gran arquero, pero empezó en este año a ratificar que quería ser el arquero titular para todo el año.
no se dio así por algunas semanas, pero terminó jugando en el arco del Puma y yo creo que para mí es uno de los grandes responsables de salir tempranamente de esa zona roja que se generó. Bueno, en primer semestre, la verdad que penoso por todo lo que deja Meli, que uno no le quiere pegar porque uno le tenga mala leche o mala onda, sino que realmente él tuvo que haber dado un paso al costado a finales del año pasado e irse en busca de una mejora, qué sé yo, contractual, un mejor desafío deportivo. Él no lo decidió así y nosotros ya veníamos anticipando lo que podía pasar. Más allá del primer semestre, no recuerdo realmente partidos buenos, algunas peleas que por ejemplo, convergen en una salida anticipada de Agustín Rossi, no solo de la plantilla, sino que se separa del plantel. Me parece la fecha 8 con Palestino hay un problema que sucede en campo. Rossi putea a Meli se enoja, eso provoca una discusión después del partido. Se armó en la prensa mucho cagüín, mucha desinformación, pero lo real es que el arquero de ese entonces, titular del Puma, con el entrenador de ese entonces, no tenía más relación. Desde ese minuto se comenzaron a ver cosas en los entrenamientos que no eran negativas, pero sí distancias con el técnico, distancias entre jugadores. Y se termina una primera rueda que la verdad dejó a Antofagasta con el equipo con menos triunfos, con más derrotas, uno de los más goleados, uno de los que menos convirtió. Y ahí el pánico se apoderó un poco de muchos porque vino el parate de la Copa América y en este parate no iba a haber fútbol salvo alguna incursión en Copa Chile, que finalmente con un nuevo técnico tampoco se logra avanzar de ronda. Y llegas con Zabal con el objetivo ya no de pelear por algo, sino que de salvar definitivamente a Antofagasta del descenso. Lo que obviamente fue una ruptura tanto para el hincha, para la prensa, porque ahora ya los detalles no se iban a minimizar, sino que todo lo contrario. Cada detalle sumaba para encontrar un equipo que finalmente, me parece a mí, lo logró y pudo ir sumando. Si vemos la tabla de la segunda rueda, cómo estaba, no general, sino que el puntaje de la segunda rueda nada más, en la era Esconzábal Antofagasta iba cuarto, o sea, con el índice, los indicadores apuntaban que iba a seguir sumando, quién sabe si iba a pelear por algo más. Como tú lo dices, la segunda rueda fue un momento de crisis, creo yo, porque no se estaban dando los resultados y es normal porque llegó un técnico nuevo, tenía que empezar a sentar las bases de lo que quería. Nosotros lo conversamos al principio y decíamos que 5 fechas era como lo prudente para ver la mano del Vasco. En esas 5 fechas lamentablemente no se estaban dando los resultados, si bien estaba jugando muy bien de visita, estaba consiguiendo goleadas importantes, empezando la segunda rueda con un 6-3 frente a O'Higgins, quedaban como una esperanza de que iba a salir rápido de esto. De local no se estaban consiguiendo los puntos, de local estaba jugando muy mal, no reflejaba lo que hacía el Vasco de visita, hasta que ya empezó a buscar los jugadores que necesitaba, empezó a cambiar el esquema, empezó a ver los mecanismos necesarios para poder salir de esta zona de descenso y lo consiguió. Bueno, repito, consiguió la vuelta de Hurtado, Bello renació en este segundo semestre y mucho antes de que hiciera los goles que quizás lo culminaron que dijeron que había vuelto, sino que antes ya estaba corriendo mucho más que los demás, peleando atrás en defensa. Edward en ese sentido se comprometió, yo creo que no solamente con el club, sino que con él mismo de dar vuelta a esta situación que lo tenía un poco en dudas, que si bien la lesión fue grave, no sabíamos si es que iba a volver a ser el que fue en el 2018. Pero repito, en este segundo semestre las cosas se dieron bien al final y dejaron ese gustito, quizá nos quedamos con gusto a poco de poder seguir peleando más arriba, porque se podía llegar a un cupo internacional y el Vasco, por más que decía que su trabajo era sacar al equipo de zona de descenso, yo creo que también estaba en su mente clasificar al equipo y terminar de la mejor forma este año, que quizás fue un poco temeroso en cuanto a lo que se podía pelear, pero se lograron buenas cosas.
Bueno, era la misión de este plantel porque ellos no jamás pensaron en el descenso, sino que todo lo contrario. Y si bien en algún minuto se complicaron mirando la tabla, siempre fue un grupo que se decía a sí mismo que no se podía aceptar el momento, el presente cuando veíamos a Club Deportes Antofagasta 16º, 15º, en la zona roja por muchas fechas. Este año también, comunidad futbolera, hemos visto cosas que ojalá se mejoren para el 2020. Y también desde lo futbolístico porque hay hay una deuda en realidad para mí en darle rodaje a los jugadores jóvenes. Vimos un debut el año pasado de Salvador Cordero, que con Asconzábal en otra posición logró afirmarse. Para mí Cordero desde ahora en adelante, para mí es más volante que lateral, mucho mejor de volante. Vimos el debut de Sebastián Ballesteros, un chico de la cantera Puma, pero es muy poquito. Y ojalá que Bandes, lo mismo, al ser venezolano obviamente tuvo una restricción por ahí de minutos, juvenil y venezolano, cosa que no sumaba para el registro de los minutos que pide el reglamento de la NFP. Pero en este pequeño ítem, ojalá que la estrategia sea, no sé si cambiar tanto la plantilla, pero sí que en esta plantilla nueva que se está armando ante una necesidad obviamente del medio chileno, es que se muestren jugadores de casa, y aquí hay Gabriel Sarria, que todavía no debuta, Simón González, que todavía no debuta, Nico Araya, que es tercer arquero, que todavía no debuta. Ojalá que los chicos Pumas, ante ya la austeridad que se viene para el presupuesto 2020, sean protagonistas, y no porque uno lo pide, porque es la camiseta la que está en juego, sino que uno nota en estos jugadores que realmente hay un hambre, hay una sed de ganar, y eso para la prensa, para el hincha, para todo el mundo, me parece a mí lo que vale. En cuanto a lo que dices de los jugadores, y que ya lo vamos a hablar en el segundo bloque, de en cuanto a las altas, las bajas, y porque van a tener que meter mucha mano en cantera Club Deportes Antofagasta, se destaca lo de Salvador. Para mí se encontró un nuevo refuerzo para el club, porque si bien estaba jugando defensivamente, quizás entrar algunos minutos con alguna ausencia, su posición creo yo fue la que le dio el Vasco Vasconzábal, un poco volante, mirando al arco rival, habilitando, y fue para nosotros sorpresivo. Quizás también dudamos un poco, pero nos terminó tapando la boca porque en el estadio demostró que es un jugador es polifuncional. Entonces, en ese sentido se le puede dar muchas oportunidades a él, y sobre todo a otros jugadores que también tengan esa misma virtud. Así que vamos a ir terminando este bloque para ya hablar de lleno de lo que son las altas y las bajas de Club Deportes Antofagasta. Cuando hablamos de los mejores, ya que está tan de moda, la UEFA lo hace siempre, el Balón de Oro, los mejores de la Champions, los mejores de Europa League, muchas ligas también hacen premiaciones al cierre de las campañas. ¿Quién fue, aparte del goleador, el que atajó más pelotas de gol, el que tuvo más asistencia? Sino que en un global hay un paladar futbolístico. Y en ese paladar futbolístico encontramos jugadores que por ahí no son los goleadores o no son los artífices de generar las situaciones de gol, pero sí en un sistema son piezas claves para un buen funcionamiento, y son piezas claves también desde lo motivacional. Se contagia cuando un jugador va a pelear una pelota con una actitud ganadora, cuando uno se eleva a buscar un cabezazo con las ganas de ganar por arriba. Y en este sentido, Club Deportes Antofagasta nos deja un 2019 también lleno de cosas positivas, porque si bien en la primera etapa, la primera rueda, no se jugaba bien, uno también le daba crédito, le daba espalda a jugadores como Tobías Figueroa, como Jason Flores, como Ricardo Blanco, que tampoco se firmó mucho con Ameli, el mismo Feña Hurtado, que si bien Agustín Rossi tuvo muy buenas actuaciones, los temas personales lo relegaron, y ahí bueno, tuvo que salvar las papas Feña, que siempre fue de la casa, es un arquero ya mitológico del Club Deportes de Antofagasta. Entonces,
hay buenas sensaciones esperando el 2020. Ahora, ¿qué jugadores se podrán quedar ante la necesidad también que tiene el presidente de hacer caja? Recuerden, este 2020 será un año muy austero desde lo económico, no solamente para el CDA, sino que para todo el fútbol chileno. Se va a empezar a pagar en pesos chilenos, no en dólares. Hay una serie de detalles que inciden en eso. Cuando se habla de los mejores también, uno tiene que separar el cariño personal, no de parte nuestra, sino que el hincha tiene que entender de que el trabajo futbolístico, obviamente, de un futbolista es rendir. Ojalá lo mejor posible. A veces se juega mal, a veces se juega muy bien, a veces en término medio, pero lo importante es que en ese balance sea superior el jugador en cuanto a actuaciones buenas que malas. Y en ese sentido, creo que el año termina muy bueno para el CDA porque incluso se logró recuperar a jugadores como Peñailillo, que con Ameli tampoco da pie con bola, Ampuero que termina jugando bien, muy criticado por mí y lo reconozco, siempre lo hemos dicho. Él no comenzó muy bien el año, no quiso jugar en primera parte con Antofagasta, logró quedarse acá, obviamente por un compromiso. Si tiene un buen año, seguramente ahora debe estar siendo sondeado por otros equipos. Yo me quiero quedar con los valores que realmente incitaron a este término de campaña que Antofagasta uno lo veía mejor que nunca. Y para mí, si tengo que hablar de los mejores, si podemos hacer una especie de podio, obviamente está Fernando Hurtado, que pelea por el mejor del año. Para mí, Tobías Figueroa, sus goles importantísimos. Tú mencionabas recién el 6-3 en Rancagua. Los 6 goles que hace Antofagasta en Rancagua, comenzando la era Meli por los puntos oficialmente, son 6 golazos. Nico Peñailillo la cuelga a un ángulo, Jason Flores, Tobías, Ricardo Blanco. No se puede pedir más de un goleador que goles. Y Tobías cumplió con goles. Jason Flores cumplió, pero no solamente con toda su gambeta, su talento, sino que cumplió con dar ese paso superior al año pasado, que para mí me basta y me sobra. Y Fernando Hurtado, que si bien fue el tercer arquero en algún minuto, o fue el segundo arquero en algún minuto, él se quedó con el puesto de titular, no porque sea el más bonito, o no porque sea el que sea más amigo del técnico o de la hinchada. Y por eso decía lo que decía al principio. Cuando uno habla de rendimientos tiene que separar el cariño, y el rendimiento es la evidencia pura. Si tenemos que armar un podio, Johan, para mí, comunidad futbolera, no sé si en qué orden, pero sí tengo que poner a Hurtado, Jason y Tobías Figueroa. Sí, bueno, yo coincido contigo en tu podio. También me gustaría sumar, bueno, en mi podio es diferente. Yo voy a sumar a Fernando Hurtado, voy a armar como una especie de línea vertebral. En el mediocampo quiero destacar a Neri Leyes y adelante a Tobías Figueroa. Obviamente con mención a Jason, con Edward, pero no los pongo solamente para destacar un poco cada sector de la cancha. Para mí, Fernando Hurtado fue clave en este repunte que tuvo al final de torneo, que se notó la diferencia en cuanto a cómo se vive el partido, porque con nosotros de la cancha estábamos un poco más seguros, por así decirlo, cuando veíamos al equipo contrario atacar. Lo demostró de buena forma. En el otro caso, Neri Leyes para mí fue un gran pilar en este segundo semestre por todo lo que significó el mediocampo, el orden que le dio, porque un mediocampo muy trabajado, muy accidentado también, con muchas bajas durante muchas fechas, y para mí Neri fue uno de los pocos que se quedó con el puesto desde siempre, prácticamente no salió. Entonces Neri en ese sentido aportó mucho en el orden y en la estructura de lo que es atacar y defender. Y arriba todavía Figueroa, creo que si tenían algunas dudas, creo que tapó mucha foca en este segundo semestre, porque si bien no se le dieron los goles en el primero, en el segundo peleó el puesto de goleador con Lucas Pacerini. Entonces todavía lo hizo de muy buena forma, y creo que ya sus horas están prácticamente contadas en este sector de Chile, porque yo creo que está apuntando más a Santiago. Bueno, la información es que si no es Colo-Colo, que está muy difícil, sería el mercado mexicano, que para nosotros es lamentable que mucho talento chileno tenga que recurrir a salvarse económicamente. Para mí esa es la respuesta. El fútbol mexicano yo no lo veo, no me apetece verlo, no me gusta, no lo sigo. Entiendo que México es un país grandísimo,
con lugares increíbles para hacer turismo. Pero el fútbol chileno, para mí, en cuanto a calidad, está sobre el mexicano. Si lo hablamos de selección, si lo hablamos de clubes. Y el poder económico al final, la billetera gorda en algunos casos, marca la diferencia. Hay precios obviamente que en el mercado chileno están muy inflados. Yo no sé realmente cuál es la realidad del pase de ciertos jugadores, pero si nos ponemos a competir, nada más que a competir por quién tiene más plata o más lucas para llevarse jugadores, claro, ahí la Liga Mexicana se los come a todos. Para mí también destaco ciertos jugadores que si bien no incidieron en goles o en asistencia, como tú dices, Johan, lo de Neri Leyes, para mí lo de Byron Nieto también, una de las revelaciones del año, si es que no la revelación del año en cuanto al fútbol chileno. La NFP no hace estas cosas, pero nosotros nos atrevemos a hacerlo, y nosotros lo hemos dicho también. Dejamos de ver la Premier League, dejamos de ver el calcio, dejamos de ver muchas ligas para centrarnos solamente en la liga chilena. Y cuando nos toca ver partidos, y atendiendo el reglamento, en este caso del sub-21, los minutos, los 1350 minutos, yo no sé qué juvenil, entre comillas, fue mejor al rendimiento de Byron Nieto, que dicho sea de paso, se ganó una convocatoria en microciclo sub-23 con el ayudante Reinaldo Rueda. Fueron a un amistoso, jugaron con Brasil también. Me parece que jugadores como él son una semilla importante. Lo mismo Felipe Flores, que fue muy criticado, nosotros también lo criticamos mucho, yo personalmente, pero que es un jugador cuando se dedica a jugar, juega. Cuando se dedica a molestar, en el buen sentido, molesta. Pero cuando se dedica a desaparecer, también desaparece. Me gusta más cuando Felipe juega, se muestra, provoca situaciones de peligro a las defensas rivales. Hay otro jugador que me gusta mucho, que si bien no lo supimos comprender o no le supimos, yo en este caso también me hago cargo de bancarlo, fue Nicolás Peñailillo, porque con Ameli no demostró mucho más de lo que había sido Patricio Jerez el año pasado o el mismo Salvador Cordero, pero que con Asconzábal logró afirmarse. Ahora, algunos planteamientos de Asconzábal, me acuerdo con Coquimbo en la segunda rueda, que nos empata un partido por esa banda, lo criticamos mucho, esa acción. Otros partidos, por ejemplo con Calera, un golazo de tiro libre en el empate a 1, un partido que se estaba perdiendo. Son jugadores que se nota, dependiendo de la mano del técnico, pueden tener un resultado a favor o en contra. Nicolás Peñailillo sigue para el 2020, es un jugador que ojalá haya aprendido la lección de que, bueno, cuando él está bien el equipo también lo siente, cuando él está mal el equipo realmente se perjudica. Y me quiero concentrar también en una aparición para mí, solamente sumó, sino la matemática de la estadística no es incorrecta, sumó 324 minutos, que es José Bandes. Y ese gol imborrable que él mete en Calera, el 3-2 para ganar ese partido que se complicaba, se ha ganado 2-0, se lo empatan a 2, mete el 3-2. Ahí es cuando yo me doy cuenta, espero que ustedes también, comunidad futbolera, cuando el futbolista, el protagonista, tiene ese fuego sagrado de decir, bueno, el partido lo tenemos que ganar, bueno, lo ganamos. ¿Cómo? Bueno, como sea, pero lo ganamos. Y asistencia de Fidrisewski, un jugador que no jugó mucho, pero son estos valores que uno dice, bueno, en la suma total no aparecieron en la tapa de los diarios todos los fines de semana, pero sí con un granito de arena aportaron para que el equipo de estar último, de estar penúltimo, superara posiciones hasta terminar tranquilo, más allá del puntaje. Separaban solamente 3 puntos a Antofagasta del 15º lugar. Pero eso no es nada, eso es matemática nada más. Lo que se veía en cancha, lo que realmente se proyectaba en cancha era otra cosa y mucho mejor. Como tú dices, yo creo que ese gol de Bandes en el último minuto termina con confirmar ya que Antofagasta salió de esa zona de descenso. Por más que si perdías algunos partidos podría volver, pero nosotros nos dimos cuenta que ya en ese momento se había terminado ese martirio de ver siempre el equipo que le ganaban en el último minuto, que le hacían un gol al último minuto. Y en ese entonces le tocó a Antofagasta ser el contrario en terminar ganando al último minuto, con un golazo de Bandes, como tú dices, un jugador que jugó muy poco, que
bueno, nosotros que estuvimos en el reporteo, en los entrenamientos siempre se destacó por sobre todo, siempre corría más que todo, terminaba el entrenamiento y se quedaba a entrenar con los juveniles. Siempre mostró cartas para poder ser una alternativa para Asconzábal. Lamentablemente no jugó mucho por el tema de que la terna arriba ya estaba más que confirmada, con Jason, con Toías, con Bello y también con el tema de Ballestero, que bueno, tampoco jugó mucho, pero era la carta principal para cumplir con esta regla de sub-20. Así que lamentable por Bandes, pero lo que hizo lo hizo bastante bien y yo creo que la gente también lo siente así, a pesar de que jugó poco, yo creo que la gente le tiene bastante cariño por el hecho de cómo demostraba su fútbol y sobre todo porque entró al último minuto, entonces muchos jugadores que entran al último minuto entran de ganado, claro, es como para rellenar el partido. Claro, entonces él entró con la disposición de ir a ganar el partido y bueno, me lo dijo a mí en una entrevista que le hicimos, que está en nuestras plataformas, que él sentía que, se le dijo a Figo Sepúlveda, que él dijo que iba a hacer el gol del triunfo, entonces si va con esa mentalidad, sin ser titular, sin ser convocado y sin ni siquiera saber que va a jugar, demuestra mucho de un jugador y se agradece también. Tú mencionas a Figo Sepúlveda que en ese mismo partido de Calera le mete una asistencia, un centro a la cabeza de Tobías que fue un golazo. Jugadores que uno puede considerar entre comillas de reparto, pero que al interior del camarín no son de reparto, y menos cuando les toca jugar algunos minutos. En cuanto a jugadores que no comenzaron bien o que en el término de la era Ameli no lograban sintonía alguna, Eduard Bello, Jason Flores para mí, Tobías Figueroa, que en el fondo son jugadores que uno les tiene que exigir siempre más, no porque sean las figuras del equipo, sino porque la proyección que ellos tienen en cuanto a sus carreras, dónde pueden llegar, si lo ponemos a analizar, no sé si hay algún techo para los tres. Por ahí Tobías, claro, se rumorea la Liga Mexicana. La Liga Mexicana no te catapulta a una primera liga de Europa, pero sí te mantiene bien en lo económico, hay competencia. Generalmente los equipos mexicanos ganan la Copa de Campeones que se juega a nivel continental, la CONCACAF. Ese cupo, ya no juegan, pero ese cupo de CONCACAF te lleva a jugar al Mundial de Clubes. Son experiencias que uno le puede sacar provecho. Ahora, si tú me dices, Jason Flores lo quiero ver jugar en México, yo te digo que no. ¿Por qué? Porque obviamente uno ve en él características que no solamente están para un equipo mejor que Club Deportes Antofagasta, sino que uno lo ve con pinta de selección, con la camiseta roja puesta. Me quiero quedar... El año pasado me concentré mucho en Jason y este año también me quiero concentrar en Jason porque yo, sinceramente, a título personal y muy objetivamente, para mí es el jugador de más progreso en los últimos 2 años del Puma. Si bien no se ha consolidado en una situación a la adulta de la selección, no fue llamado a la Copa América, por ahí no sé si están los planes de Rueda para comenzar jugando la eliminatoria, pero es un jugador muy interesante en cuanto a características, porque por sus características no hay mucho igual en Chile. Y quisiera mencionar también el trabajo importante del capitano Cristian Chapa Rojas, que si bien jugó 11 partidos nada más por liga, uno dice, bueno, de 24 fechas jugó 11, no es mucho. Pero ahí es cuando yo digo que la presencia de algunos ciertos valores importantes, desde lo mental, desde lo psicológico, desde la actitud, contagia. Y vemos que jugadores, por ejemplo, como el Chapa, como Hurtado, como Nieto, que por ahí nadie los tenía al principio, terminan siendo titulares con un Vasco Asconzábal, que lo volvemos a repetir. No solamente cumplió el objetivo, sino que por ahí estaba perfilado para llegar a un objetivo principal, que era antes de pelear abajo, sino que por ahí pelear alguna copa. Claro, como tú lo dices, era retomar un trabajo que era ya estaba clasificado a Sudamericana, ir por otro cupo, lamentablemente no se dio así, pero estaban las condiciones para poder conseguir ese cupo. Yo creo que no estaba tan difícil, respetando obviamente a los otros clubes que están participando por ese cupo. Y bueno, en cuanto a lo que viene para el 2020, ya tenemos varias bajas. Schulz, Gonzalo Fierro, Delfino, no sabemos qué va a pasar con Neri Leyes. Polaco no vuelve. Sí, Polaco, ya tenemos varias bajas, quizás algunos fueron importantes, como destacamos a Neri Leyes,
y vamos a ver cómo lo va a suplir el Antofagasta, porque por ahora no hay rumores de refuerzos, hay sondeos, pero ninguno nada concreto, y ya son más bajas que altas para el 2020, pero también es muy temprano para ver eso. Lo que sí podemos decir a esta altura del término de año, el cierre, la pretemporada estaría comenzando la última semana de diciembre, eso con una fecha a confirmar. Así que los jugadores van a pasar Navidad y Año Nuevo concentrados, trabajando, como así se dice. Y sí podemos también afirmar de que va a haber una poda, y una poda bastante importante en cuanto a cantidad de jugadores. Ojalá que no en cuanto a calidad, porque si es en calidad la poda, bueno, ahí sí que estamos un poco al horno, porque definitivamente el equipo se desarmaría y cuesta mucho. Lo hemos visto en muchas experiencias, no solamente en Chile, que cuesta mucho que un equipo que realmente tenía una base sólida se desarma y una unidad que viene, que se empieza a conocer de nuevo, que no conoce la ciudad, que no ubica la camiseta, lo que es jugar en el Calvo y Bascuñán, cuesta adaptarse. Ojalá que este no sea el caso y que el Club Deportes de Antofagasta, a pesar de todo, mantenga una columna vertebral importante de cara al 2020, que no va a ser un año cualquiera, porque ante esta reestructuración se aumentan 2 equipos, hay una homologación en promedio, esto un poco para ayudar a la U, obviamente. Veremos qué es lo que pasa, sobre todo en la zona baja, porque hay muchos equipos que van a perder mucha calidad y veremos cómo se van a reforzar. Para finalizar, el tema de los mejores. Una mención también muy importante al profe Nano Torres, que no solamente por su calidad humana, por su calidad de cargo, por así decirlo, en el cuerpo técnico, que él es preparador físico, pero Nano Torres también siendo muy importante en el tema mental, en el tema motivacional. Y muchos jugadores, aunque ustedes no lo crean, se quedan en Antofagasta o les gusta jugar acá en Antofagasta porque está Nano Torres. Si es que no estuviera Nano Torres, quién sabe dónde estaríamos ahora. Pero también un mimo a él por el profesional que es y por lo camiseteado que está también con este plantel. Yo creo que sin él la cosa realmente hubiese estado totalmente complicadísima. Sumado al buen trabajo de Nano Torres, también reconocer el trabajo del Vasco Gonzábal, reconocer el trabajo de este cuerpo técnico que en el anonimato también provocó esa constante búsqueda de afinar al equipo. Hay algunos jugadores que no terminaron jugando, que realmente se notaba que no estaban felices. Pablo Garcés, Bruno Romo, Tomás Taburuaga, por nombrar a 3 nada más. Pero bueno, uno tiende a pensar de que lo mejor para el equipo es lo mejor para todos. Y ahí también uno tiene que serlo bastante frío, nosotros sobre todo como periodistas, que vemos todo esto y estamos en constante observación de lo que pasa, no solamente en los entrenamientos cuando está la pelotita rodando, sino que también cómo funcionan las relaciones dentro del equipo. Siento yo que lo que se termina demostrando finalmente es positivo, pero hay que mejorar. Hay mucho que mejorar y eso también es un llamado de atención a la dirigencia, al presidente, a Jorge Sánchez, que ojalá, aparte, entendemos que el negocio del fútbol, y con mucho respeto lo decimos, tiende a comprar barato, a vender caro, a mover jugadores, pero también hay una cuota que tiene que ver para nosotros muy importante con el tema del desarrollo de un equipo como grupo humano, como capital humano. Y ahí es cuando un equipo realmente, más allá de lo que vale un jugador, de los goles que hace el otro, de lo que ataja el otro, se empieza a formar algo más importante que al final termina repercutiendo en algún título o en alguna participación importante en una liga. Recuerden, este año Club Deportes Antofagasta, y no lo podemos dejar de mencionar nuevamente, no estaba peleando por la B, iba a pelear por el título, iba a pelear por Copa Libertadores. No se pudo, ok, será para la próxima, ojalá que sea pronto. Sí, yo creo que, bueno, seguir destacando al cuerpo técnico, que para mí fue el gran pilar de esta salvada, porque sí se salvó Club Deportes Antofagasta de jugar en una liga que no era para Club Deportes Antofagasta, y
Y destacar al Nano que independiente del cuerpo técnico que esté, él siempre está a disposición y eso es destacable. Muy abierto también con nosotros, con la prensa, para poder charlar, no frente a una cámara, sino que a disposición de poder conversar de fútbol y eso también se destaca siempre. En cuanto al término del campeonato, sabemos que no terminó de forma normal por el estallido social y quizás si hubiese terminado de otra forma, porque se intentó por parte de la NFP terminarlo en cancha, no sé si Club Deportes Antofagasta hoy ya estaría clasificado a Copa Sudamericana. Sabemos que el parate entre la última fecha que fue con Audax a esta fecha que se iba a jugar con Curicó al principio, con Calera. Curicó, Conce, Perdón, sí. Entonces no sabemos cómo iba a estar el equipo en esas semanas, de esas casi 5 semanas vimos muchas lesiones, muchas bajas, entrenamientos que no estaban funcionando a la normalidad y si bien nosotros decíamos que podía pelear, era con un campeonato normal, de una semana a otra de la fecha de Audax. Y quizá, bueno, el término del campeonato anticipado prolongó algo que se estaba dando bien, que era el buen suceso, y Antofagasta terminó con ese buen sabor de boca. No sabemos, bueno, es una incógnita lo que hubiese pasado después, pero ese buen sabor de boca yo creo que se tiene que ratificar para el 2020. Esperemos que no se desarme por completo. Esperemos que los jugadores que se vayan sean suplidos con jugadores que estén con la disposición de entrar a jugar de inmediato, sin proceso de adaptación. Sabemos que la adaptación es parte de, pero que al momento de debutar, como para mí lo hizo Neri Leye entró debutando y se quedó con el puesto de un principio. Entonces necesitamos más jugadores como eso y vamos a ver qué pasa con el tema de los que se van, los que llegan. El buen sabor de boca también provocado por el último partido, que fue la victoria frente a Audax Italiano. Gol terminando casi el partido, un bombazo de fuera del área de Eduard Bello, uno de los mejores goles del año, si no del torneo también, ¿por qué no? Para Club Deportes Antofagasta. Y eso es, yo comparto contigo, yo siento que Antofagasta está para mucho más. Ahora, cómo termina el fútbol en Chile es algo que ojalá no nos demoremos tanto en que aparezcan las versiones que hablen con la verdad. Yo ayer leía una nota que le hacían en La Tercera a Sebastián Moreno y yo de verdad hay veces que yo no puedo comprender lo que yo leo. No porque tenga poca comprensión lectora, todo lo contrario, sino porque yo siento que hay gente que luego de hablar cosas no sabe lo que dice después. Y yo creo que esa gente como Sebastián Moreno, con muchos presidentes de sociedad anónima en el fútbol chileno, hablan cuando tiene un micrófono al frente, pero luego se deben escuchar y decir, esto lo dije yo, esto lo dije yo. Walter Aguilera de Cobreloa, presidente de Iquique, el señor Rossi, la misma gente de Wanderers. Yo en lo personal, y con mucho respeto, no es un ataque cuando decía que quería que la U se fuera a la B, no era porque me cae mal la U o porque tengo una especie de fobia con la U, para nada, no me importa, pero quería que se fuera porque representa un poco, y lo estamos viendo ahora, que la élite o el poder económico que fue motivo del estallido social en Chile está presente en el fútbol. Si la gente se quiere dar cuenta o no, bueno, eso no es problema mío o de nosotros. Pero, por ejemplo, el tema de Wanderers, yo jamás hubiera celebrado un ascenso por secretaría. Ok, era algo que podemos debatir si es justicia deportiva o no. Pero creo que el punto que hay que atacar es las decisiones que se toman entre 4 paredes en la NFP, cuando se llama Consejo de Presidentes y los presidentes no quieren jugar, no porque no estén las condiciones, no porque los jugadores se lo hayan pedido, sino porque realmente afecta el bolsillo. Por eso mismo se tuvieron que dar vuelta la chaqueta, dieron vuelta el panqueque en el sartén, tuvieron que aceptar de que habían cometido un error, había que tener ascensos por lo menos en la categoría de primera B, por un tema estructural que viene hacia abajo, o sea, si no hay ascenso en la primera B, no hay ascenso más abajo, incluso llegando hasta el amateurismo, y ahí impide el desarrollo normal del fútbol chileno. Yo leía la nota con Moreno y decía con mucha naturalidad, lamentablemente uno tiene que interpretar la tonalidad de la voz cuando uno lee entrevistas, pero hablar con total despojo, bueno, en enero se juega los playoffs de primera B,
esperemos que estén las condiciones, esto que lo otro. El estallido social lleva 2 meses en Chile y el fútbol se paró hace 2 semanas y hace un mes que venían los problemas. O sea, realmente la gente no va a tener tiempo ni memoria para acordarse qué es lo que pasó, y vamos a llegar a enero probablemente algunos de vacaciones, no estar pendiente mucho de la televisión o del fútbol mismo y decir, bueno, se está jugando, ¿y qué pasó hace 2 semanas atrás y 3 semanas atrás? Eso es lo que a nosotros no nos suena o no nos cabe. Yo por lo menos lo critico mucho y espero que en un futuro no muy lejano tengamos versiones de lo que pasó realmente. Yo, por mi parte, critico el hecho de cómo se dan las cosas, cómo terminan las cosas. ¿Por qué algunas cosas sí, por qué algunas cosas no? ¿Por qué el fútbol no se podía jugar si hace una semana atrás estaba jugando Federer en un partido de exhibición en Santiago? ¿Por qué eso no se pudo parar? Es porque el tenis es más, bueno, tampoco quiero entrar en clases sociales y nada más, pero en el tenis no hay barras bravas, en el tenis no pueden haber desmanes en cuanto, o sea, pueden haber, pero... Un deporte de un buen comportamiento en Claro, general. entonces, ¿por qué algunas cosas sí se pudieron hacer y por qué algunas cosas no? Ahí entra el debate de la seguridad, de todo el tema, pero yo creo que se pudo haber jugado, se pudo. Si era prudente o no, eso es otra cosa, pero sí se pudo haber terminado el torneo en cancha y creo que era lo más justo para evitarnos este tema de secretaría, para evitarnos el tema de los que descendieron o no, porque... Y también el tema de Wanderers, ¿por qué cuando se dijeron que Católica era campeón no dijeron de inmediato que Wander ascendía? ¿Por qué tuvieron que esperar tanto? ¿Por qué tuvieron que hacer otra reunión? ¿Por qué tuvieron que esperar que el estallido por parte del fútbol, por parte de Wander, en manifestaciones, se diera a entender para que dijeran que se equivocaron, que se contradijeron entre ellos? Y las cosas no terminaron bien y esperemos que el fútbol no mute mucho, y si es que llega a mutar, que sea de la mejor forma, para que sea mucho mejor de lo que está, que sea para mejor, digo yo. Entonces, las cosas no terminaron bien y siento que eso va a afectar un poco, no en la estructura, sino que en cómo la gente va a ver ahora el fútbol. Si es que la gente va a seguir asistiendo, yo creo que la gente va a seguir asistiendo, pero quizás con una menor cantidad de gente que va a ir en familia, por el tema de la seguridad, porque por más que todo lo que había trabajado estado de seguro, todo lo que quizás mostraron que se estaba trabajando bien, quedó todo en la basura con el partido de Calera versus Iquique. Entonces hay que empezar de nuevo, hay que empezar todo desde nuevo, no solamente el campeonato con la primera fecha, sino que una estructura nueva, una estructura en cuanto a en el tema de arbitraje, el tema de seguridad, el tema de aforos. Yo creo que todo eso tiene que haber una reestructura y esperamos que este cierre temprano dé tiempo para que en este momento la NFP estén trabajando el próximo torneo. Nosotros esperamos también como medio de prensa una apertura más democrática en cuanto a la información también. Hemos visto, sobre todo cuando hay reuniones en la NFP, que los periodistas hacen una pregunta, ¿qué hablaron? Pero no hay contrapregunta, no hay debate, no hay oportunidad como para extraer una versión distinta a lo que el protagonista en este caso nos quiere contar. Y en ese sentido también comparto contigo que la responsabilidad tiene que ser de parte de los clubes, porque primero los clubes se tienen que hacer cargo de su gente. Cuando el presidente de la NFP dice, bueno, tenemos que erradicar las barras bravas, eso es un verso de hace décadas atrás, de años, y no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Tú mencionabas el ejemplo del tenis. Somos tan distintos los chilenos que vemos tenis, bueno, que ven tenis, yo no veo tenis, y que vemos fútbol. Hay una grieta también en cuanto al sentimiento por un deporte. Sabemos que el fútbol es mucho más importante incluso que la política o hablar del gobierno o lo que ustedes quieran, temas que son de contingencia. El fútbol se los come a todos, se lo come a todos. Pero dentro del fútbol también tiene que haber una unión o por lo menos debate. Y nosotros estamos para eso, para generar debate. Mucha gente también, y yo comparto, pero no porque ahora se diga, sino que siempre resalta el trabajo de la prensa independiente. Veremos qué pasa el 2020 también, y en torno al fútbol, nada más que en torno al fútbol. Este año mucha información ha salido de lo que nosotros llamamos prensa partidaria. Prensa partidaria no significa
que, por ejemplo, nosotros como estamos al horno, le subimos la espalda siempre a los jugadores, oye, que jugaste bien, eres el mejor, ¿por qué no te llaman a la selección? Cuando hay que criticar, se critica, la forma le gustará al protagonista, no, seguramente que no, porque nunca le gusta la crítica, pero cuando también hay halago, pero la prensa partidaria significa cobertura específica, en este caso, nosotros, de Antofagasta, 24/7. Porque si bien no estamos jugando fútbol, no se está jugando nada ahora, estamos de vacaciones, entre comillas, hay altas y bajas, hay información. Pero nosotros no estamos pendientes del refuerzo que viene a Católica, o que va a Universidad de Chile, o que va a Cobreloa, para nada. Estamos pendientes de lo que pasa con Antofagasta. Ojalá que eso se resalte más. Y hemos encontrado, para bien, en esta etapa que estamos viviendo como país, que mucha gente, muchos colegas, mucho comunicador, tiene interés por desarrollar un trabajo específico como partidario. Bueno, la gente se asusta cuando dice partidario, mucha gente lo considera como negativo. Yo todo lo contrario, es un orgullo ser periodista partidario. Ojalá que también existiera prensa partidaria de la selección, vaya que nos hace falta también hablar de cosas que no son por qué se ganó, por qué se empató, por qué se perdió, sino que son temas mucho más profundos. El iceberg, podemos ver la puntita, la superficie, pero debajo del agua el iceberg no tiene tope casi. Nosotros estamos debajo del agua trabajando. Y en ese sentido, un mensaje para el club es que nos dejen trabajar y que también hagan la apertura, no solamente el Club Deportes de Antofagasta, sino que todo el fútbol chileno, de que la prensa partidaria no solamente es la realidad ni el presente, sino que es el futuro. Como tú dices, al ser prensa partidaria, bueno, queda reflejado también en estas 5 semanas que hubo desde el partido de Audax, que no estábamos en la cancha fin de semana, sino que estábamos desde lunes a lunes viendo entrenamiento, porque el equipo siguió trabajando igual. Entonces teníamos información, sabéis que Marcelo, este jugador no llegó a entrenar, entonces de ahí sacábamos como ya el foco para ver qué podemos reportear en la semana. Esas cosas también no las ve mucho los medios más grandes. Yo destacaba cuando, por ejemplo, jugó el partido con Católica acá en Antofagasta, fue la única vez que en una sala de prensa llegó CDF. Los partidos de antes o después no llegó CDF, entonces hay que destacar un poco el tema del trabajo de lunes a lunes y también hacer un llamado a que los medios, no digo se informen porque están informados, sino que se dediquen 100% a una especialidad. Si es que algún medio quiere cubrir Antofagasta, que lo haga en su totalidad, no solamente el día del partido, y que no pregunte cuáles fueron las sensaciones del partido. Entonces, en ese sentido, tenemos que sentirnos orgullosos porque el trabajo que hicimos fue de lunes a lunes, como repito, y fue mucho más allá de lo futbolístico. Creo que en un breve resumen del año, Club Deportes Antofagasta, de un año que se anticipaba como muy bueno, o por lo menos que iba a pelear por algunas cosas importantes, no se logró. Yo lamento mucho que se le haya renovado a Gerardo Ameli, se hubieran ahorrado muchos problemas si no le renovaban, o incluso si Gerardo Ameli hubiese sido lo suficientemente inteligente para decir, logré algo histórico, bueno, es momento de por ahí ganarme una segunda oportunidad en el futuro, y buscar otro horizonte en el corto plazo, irse a dirigir a Perú, quedarse con alguna oferta en Chile, en fin. Primer semestre para el olvido, muchos jugadores que no estuvieron a la altura, otros que sí, pero lamentablemente el mismo cuerpo técnico atentaba contra el buen fútbol. Se despide a Meli, llega el Vasco con una propuesta mucho más hermética, mucho más pragmática, manteniendo un poco lo que fue esta estructura de hace mucho tiempo que vemos en Antofagasta, con 4 defensores, con 3 volantes, un enganche un poquito jugando libre, 2 bien por afuera, un centro delantero. Segundo semestre mejor, por ahí la mancha de la Copa Chile, perder una llave totalmente ganable por penales, cómo se dio el partido de vuelta con Barnechea. Pero Antofagasta logró cosas positivas que lo hemos dicho en este final de año. El triunfo con O'Higgins de local, el triunfo con Audax Italiano de local, algunos llamados a la selección, aunque sean microciclos, y buenos valores. Ojalá que
que para el 2020 se mantenga esta estructura ganadora e insisto, de manera personal, decirle al presidente Jorge Sánchez que si bien es el dueño de esta sociedad anónima que administra el club, es importante también acercarse a la gente, que la gente se involucre, que haya democracia, quizás no en decisión administrativa, quizás que la gente no vote cómo hacemos la camiseta, qué refuerzos tienen que venir, qué delantero se trae, quizás esas cosas no, por ahí no, pero sí, por ejemplo, una apertura más al estadio, promover cosas sociales, también un precio a una entrada que sigue siendo muy cara, ojalá que eso se pueda, no sé si resolver de cuajo, pero sí alternativas, mejores alternativas para la gente que tanto quiere su club y que tanto también quiere participar de su club. Sí, yo creo que eso también es una de las cosas que tiene que trabajar no solamente Antofagasta, sino que todo el fútbol chileno para volver a reencantar a la gente y siento que son necesarias también, independiente de lo que pasó o no, yo creo que eran necesarias hace mucho tiempo y siguen siendo necesarias. Entonces, un llamado de atención para el presidente, para los presidentes, para darle vuelta a esta situación de hacer más partícipe a la gente y también con nosotros, porque a pesar de que somos periodistas, a pesar de que estamos de lunes a lunes, como repito, lo he dicho muchas veces, pero es verdad, el hecho de que estemos el día del partido y que a veces tengamos dificultades para ingresar, es difícil para todo en realidad, no solamente para la gente que va al estadio, para lo que va a la galería, Andes, lo que sea. Es difícil para todos y esperemos que ir al estadio sea una experiencia desde hoy nueva para todos. Y yo quería hacer como una pregunta, debate, que ¿cuál es el público del fútbol? ¿Es el público que va al estadio o es el público que ve el partido desde la casa? Porque hoy vemos que el negocio del fútbol es CDF, que es un canal de televisión. Entonces, por ahí yo creo que el público del fútbol es el que ve el partido en la casa. El que va al estadio es el que tiene más privilegio de poder tener un estadio en su ciudad y ver el partido, pero lo que genera el fútbol, lo que hace tan grande al fútbol, yo creo que es el medio de comunicación. Y siento que ese medio de comunicación tiene que reforzarse en muchos sentidos, no solamente por cumplir objetivos de contrato, por de temas de dinero, sino que hacer partícipe a la gente en ese sentido también, el que va después del trabajo a su casa a ver un partido de fútbol. En ese sentido tienen que reforzarse muchas cosas y espero que este 2020 sea todo muy bueno para el fútbol chileno. ¿Estamos grabando? Sí, ¿está grabando? Grabamos porque ya pasamos los 20. Bueno, siguiendo con tus palabras, Johan, aparte de lo que nosotros esperamos para el 2020, comparto contigo también que hay una necesidad que quizás la gente lo tome bien y que no sale de nosotros porque a nosotros se nos ocurrió hablar de esto, sino que ante la comprobación de muchas cosas que no nos gustan no solamente de la sociedad, del gobierno de turno, o en este caso de cualquier orden estructural en lo que nosotros llamamos país, nuestro país. A nosotros no nos llega mucho o mucho más el fútbol porque es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros hemos definido qué queremos hacer el resto de nuestra vida. Nosotros tenemos plena confianza en nuestro trabajo, pero una cosa muy distinta es tener esa confianza con nosotros mismos, que también delegarle una confianza, en este caso, por ejemplo, al espectador, al hincha, al barra, de qué hacer o no con su club. Lo dijimos con anterioridad, se quiere erradicar a las barras bravas. Para mí las barras bravas, mientras se porten bien, todo bien. Ahora, ¿falta democracia en las barras bravas? Claro que sí. ¿Falta de elegir líderes en las barras bravas? Claro que sí. Acá en Antofagasta se puede dar eso, muy difícil. Porque la barra de Antofagasta pareciera ser un piño anárquico que no le importa ni siquiera convocar a más gente. O sea, son los mismos 50 de siempre, año tras año, tras año, tras año. ¿Se identifican con la gente? Para mí no. ¿La gente se identifica con ellos? Para mí tampoco. En ese sentido, lo hemos hablado también en otros especiales, en la radio, en Democracia Puma. Es muy importante reconocer en un hincha algo estándar.
el hincha no es solamente el que se compra la camiseta, el hincha no es solamente el que ve partidos por televisión, el hincha es alguien que se informa de la actualidad de tu club, de la actualidad política de tu club, se informa de quién viene abajo en las series menores, se informa de cómo está el fútbol femenino, se informa de cómo está, qué sé yo, el jugador que por ahí tiene algún problemita personal y que juega mal. Bueno, aparte de putear, muchos que putean, entender también que hay otro lado, el lado personal, el lado íntimo, no meterse con cosas si ellos salen de, qué sé yo, en su día libre a un asado y se toman un traguito, se toman una cervecita, ¿para qué hacer chamullo de eso? Hay muchas cosas que cambiar de la mentalidad y yo me hago cargo no solamente tanto de Chile, sino que de Antofagasta, partamos por casa, seamos nosotros los líderes de un cambio que ojalá afecte no solamente a la comunidad local, sino que a todo el resto del país. Y respecto a las comunicaciones, siento yo que en todo Chile se abrió una puerta, aunque sea pequeñita, para que muchos periodistas como nosotros, que a mí, bueno, Johan ya tendrá su turno, pero a mí llegar a CDF, llegar a Fox, llegar a algún canal de Santiago, no sé si me importa tanto. Pero sí lo que me importa es cubrir o hacer algo que a mí me guste. Y a mí me gusta cubrir al Club Deportes de Antofagasta. Comprendo y entiendo de que no todos lo puedan hacer. Quizás no porque no puedan, sino porque no quieren. Y es muy fácil caer en eso de la chimuchina de los fines de semana, de que, bueno, ¿cómo se llama ese jugador? Oye, ¿quién es el número tanto? Pero el juvenil, oye, ¿pero quién está debutando? O sea, tratemos de mejorar un poco y un llamado a la gente, no a preferirnos a nosotros porque nosotros creemos que somos los mejores, no, sino que ustedes mismos exíjanle a la prensa, exíjanos a nosotros, qué cosas quieren, qué cosas necesitan, pero que haya un feedback, que haya una reciprocidad entre espacios, qué sé yo, comunicacionales, prensa independiente y el hincha, para que juntos podamos colaborar en esta construcción de club que tanto se merece Antofagasta. Yo creo que hay que empezar a unirse, no solamente para marchar por la justicia, por la dignidad de muchas cosas, sino que deberíamos empezar a unirnos, empezar de poco, algo más terrenal, algo más específico. Si hay tantos futboleros en Antofagasta que la sufren como nosotros, bueno, empecemos a juntarnos, empecemos a hacer miga, aunque sea jugar un picado en la semana, pero empecemos con estos pequeños gestos de cambio. Así es, y bueno, para ir finalizando ya este especial, agradecer siempre a la comunidad futbolera que está siempre ahí muy pendiente de nosotros, en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, los que ven ahí los especiales que hacemos en YouTube, los que nos escuchan en la radio, y esperemos que el 2020 sea próspero para nosotros, para la hinchada y sobre todo, y lo más importante, para el Club Deportes de Antofagasta. Esperemos que en este 2020 se consigan cosas importantes, que se empiece con una mentalidad ganadora desde un inicio, que no lo reclamo, pero el hecho de que en el último tramo del campeonato se viera otra mentalidad, sí se notó. Entonces empecemos este nuevo campeonato con esa misma mentalidad y esperemos que todo salga de la mejor forma. Así es, comunidad futbolera, recuerden, nosotros no nos despedimos de aquí hasta siempre, sino que hasta que comience la pretemporada, nosotros vamos a seguir en nuestras plataformas. Recuerden seguirnos, estamos en YouTube, donde ustedes están viendo este video, www.youtube.com/EAH. Síganos en Instagram, ahí abajito estamos al horno, nuestro Twitter es al horno radio, en nuestro fanpage también es al horno radio, y en nuestro canal de Spotify, donde están todos los podcasts de Democracia Puma. Nos juntamos todos los viernes en vivo por FM7, el 89.7 en Antofagasta, y en su plataforma digital www.antofapop.com. Estamos con millones de cosas, millones de proyectos, ojalá que podamos realizar todo lo que queremos hacer en el 2020. Sumamos a Johan, sigue Cogeli, sigue Moy, sigue que les habla Cheloy. Esperemos también encontrar otros periodistas que se quieran sumar al Expreso EAH, a este tren que está a toda velocidad, por un carril que solamente tiene avance. Nosotros no miramos hacia atrás, no vamos retrocediendo, sino que vamos avanzando. Y ojalá que muchos interesados que quieren formar parte no de una experiencia para probar, sino que realmente han definido su futuro en esto de las comunicaciones y en el deporte o en la prensa deportiva en cuanto a fútbol, bienvenido sea.
recuerden, estamos siempre a la hora que ustedes digan, en el canal ya mencionado, en las plataformas ya mencionadas. Y bueno, de mi parte agradecer toda la sintonía de este año, agradecerle personalmente a Johan por todo su trabajo, agradecerle personalmente a Johan por todo su trabajo, por su buena pega, a nuestro hermano Moy Aracena, a nuestro hermano Marcelo Gómez, a toda la gente que hace Estamos al Horno, con mucho cariño para todos ustedes, comunidad futbolera. Este trabajo, esto que ustedes ven acá, es para ustedes. Nosotros felices en hacerlo y que ustedes lo disfruten. También quiero sumarme a los agradecimientos al medio por darme la oportunidad, pero también agradecer a Patricio Jerez, que nos brindó el espacio para poder hacer este especial, y esperemos que sigamos haciendo capítulos de muchos más proyectos que tenemos muchos pensamientos, muchas ideas para Estamos al Horno, y esperemos que el 2020 sea la vitrina perfecta para llevarlo a cabo. Así que eso, muchas gracias, nos despedimos. Chao, chao.